Entonces vamos a una palabra que la sabemos de memoria, no solamente usted, creo que gran parte del mundo entero cristiano, ¿no? Y está en Mateos 6:10. Y dice así: venga tu reino. Tiene que ver con el Padre nuestro. Venga tu reino. Hágase tu voluntad en los cielos, así también en la tierra. Para hacer la voluntad de Dios debemos aprender primero los principios del reino e ir poniéndolos en práctica todos los días y en todas las áreas de nuestra vida. Es decir, hacer la voluntad de Dios es desarrollar un estilo de vida conforme a Dios. Es que el cielo gobierne a través de los principios, por ejemplo, en nuestra casa, en nuestro matrimonio, en nuestro caminar, en nuestro ministerio. Todos y cada uno de los que estamos aquí tenemos el deber de conocer la voluntad de Dios. Y hoy quiero especificar, aunque en otro momento ya se lo había dicho, pero como es tan importante, quiero especificar que hay 3 tipos de voluntades y tal vez algunos de nosotros podemos estar en alguna de ellas sin darnos cuenta. Yo he entendido en mi vida y en la vida de gente que ha estado alrededor nuestro, que ellos están convencidos, como muchas veces yo he estado convencido, en que esto está en la voluntad de Dios. Y después me doy cuenta que no. Sí, porque pasó esto, sí, porque pasó lo otro. Eso cuesta entenderlo. Hay que ser capaz, primero de ser moldeable cuando Dios quiere hablarnos. De saber que nos podemos equivocar y todos podemos equivocarnos, porque somos humanos. Saber que no lo sabemos todo, que estamos en constante crecimiento, que la Biblia dice que el que quiera ser sabio, hágase ignorante. ¿Qué le parece? La humildad es un valor, una virtud terrible, grande en el reino de los cielos. Tanto que el Señor dice que el altivo lo ve desde lejos, mas al humilde dice: no solamente alcanzará misericordia, un montón de promesas para los humildes. Entonces, cuando Dios viene a corregirnos, cuando Dios viene y nos habla no solamente aquello que queremos escuchar. Hoy a mí, yo estoy un poquito disgustado con el sistema profético del siglo XXI, porque la gran mayoría es para exaltar al hombre. Los antiguos tenían tanto temor que cuando hablaban y decían así dice Dios y no era, le cortaban la cabeza. ¿Qué le parece? Hoy no hay ese temor. Hombres y mujeres que se levanten y digan: mire, esto está pasando y Dios tiene un propósito divino y va a hacer esto y te va a dar esto, pero te está exigiendo esto y esto y esto porque estás haciendo esto y esto. Usted ve los cultos y esto se ve poco, no digo que no se vea, hay profetas genuinos, tenemos una profeta aquí, ¿verdad? Hay varios profetas, ¿verdad? Me refiero a la pastora como líder y pastora que nos acompaña, y también hay liderazgo, pero aún así yo me atrevo y me disculpan, como su pastor, ejerciten el ministerio profético, lo que están utilizando este ministerio, porque lo tienen. Es mucho lo que tenemos que aprender. Dice que, por ejemplo, el espíritu de los profetas se sujeta al. Ahí hay una enseñanza que tenemos que aprender los que utilizamos la palabra, los que hablamos de parte de Dios. Debemos reconocer que nuestras vidas cristianas, no lo digo, todavía están en caos, aunque usted crea que no. Los principios que debieron gobernar nuestras familias,
nuestros hijos no lo estamos haciendo. Tenemos hijos que a los 8, 9, 10, 11 o 14 años, 15 años gobiernan nuestra casa. No es que hoy no quiero ir al culto. Les bandeja que yo. Mamá, este domingo no quiero ir al culto. Bueno, no importa. El domingo vamos sin ganas, pero vamos. Cuando los chicos nuestros no quieren ir al cole, usted lo deja ahí durmiendo. ¿Aló? Los matrimonios, lo que está pasando hoy en nosotros, es falta de principios en la mujer, falta de principios en el hombre, principios que gobiernen esa relación. Y es aquí cuando el reino de los cielos viene a la tierra. Luego la voluntad de cada uno está, la libertad de cada uno. Pero es que ahora, hoy la iglesia no somos, esa libertad hay que saberla discernir, ¿no? No somos libres en Cristo realmente. Somos esclavos de Cristo. Entendamos eso. No sé si todos pueden entender eso. Si no pueden entender, le doy un minuto o unos segundos para levantar la mano y yo se lo explico. Somos esclavos de Cristo por amor. Usted, esta cosa está fuerte, yo no pensé en eso. Me va a ayudar para que no me echen el chaparrón solo para mí. Le va a decir a la persona que viene al lado: usted no se gobierna, dígase. Oye, pronuncio. En su casa, usted no puede gobernar. Usted simplemente es un administrador. Hey. La producción está y el poder y la gloria. Por ahí vi un culto donde yo creo que se lo mandó el pastor. Claro, ha pasado fría, ¿no? Pero me dio tanta risa. Y yo digo, bueno, pensé, ¿te da que provoca hacer eso? El pastor está con una vara así, y hacen fila los de la iglesia, ¿no? Y para cada uno que pasa, ¡pam! Me da pasos, y el otro, y ¡pam! Ahora hace varas. Dios mío, pues, a buena forma de utilizar la vara del pastor. Ay, Señor, Dios mío. Baja un poco, va muy fuerte. Hermano, ¿cómo sabemos nosotros que Dios no está gobernando nuestra vida? Pregúntese eso. Cristianos unidos a grupos desiguales. ¿Usted cree que está gobernando Dios ahí? ¿No? Mire, la pastora habló, hay mucha Biblia para eso, pero me hace acordar lo que habló la pastora acerca de Salomón. Salomón, el hombre más sabio sobre la tierra, no lo ha oído ni lo habrá. ¿Y cuál fue su error? Se unió en yugo de su vale. ¿Y eso lo llevó a qué? A adorar a dioses ajenos, a demonios incluso, porque la Biblia no dice que detrás del ídolo, ¿qué es lo que hay? Un hombre tan sabio, ¿ah? Con esa reputación que tenía. La Biblia dice que incluso hizo lo malo delante de Dios, lo hizo, literalmente lo dice. No hizo lo que hizo su padre, aun cuando su padre se equivocó más y cometió pecado. Este era un pecado terrible. Y cuando tú te unes a un yugo desigual, lo más seguro que ese desigual te va a alejar de Dios. Y yo sé que hay excepciones, y esas excepciones hay que ponerlas porque tienen su porqué. Porque de pronto, yo, por ejemplo, veo los pastores
María y William, creo que Lina también le pasó. Bueno, Lina, no, creo que Lina, bueno, ya cuando conoció al Señor, no sé, es que hay momentos en la vida que uno no puede entender, porque un momento de repente yo me aparto. Entonces, ¿qué hace el Señor? El GPS. La misericordia de Dios los unió a ustedes. Pero no porque estaba bien, sino que no llegaste al destino, no llegaste a la dirección. ¿Y qué hizo el GPS? Te mandó por otro lado. Y el Señor, que es bueno y misericordioso, que quiere lo bueno para nosotros, nos da otra dirección para volver a ir al propósito. ¿Me entienden lo que les quiero decir? Pero no es la regla. Y yo les digo, y siempre lo digo, si en el matrimonio, y se lo digo a los jóvenes que están aquí, ¿cuántos matrimonios cristianos hay aquí presentes ahora mismo? 1, 2, 3, 4. Cada uno tiene su etapa. Dice que hay una etapa de... No lo digo. No lo digo. Aquí está. No, porque es un dicho mundano, ¿no? Que la primera etapa de miel. Bueno, así sigue. Cada uno tiene una etapa, pero dígame usted, ¿es fácil? ¿Es fácil convivir dos personas distintas, que piensan diferente, que no es nada tuyo? Porque no es nada tuyo. Sin embargo, has decidido vivir toda la vida con esa persona, con todos sus defectos, con todo esto. Porque al principio, de los primeros años, tú pasas de largo cualquier falla, cualquier error. Estás todavía, En la primavera. lo digo, mira, en la ciencia lo confirma, estás todavía drogado con las cosas que Dios usa. Alguien dijo que nuestra mente va recibiendo información de ese ser por la cual tú quieres pasar la vida completa. Y va reuniendo información. Y va quedando en el subconsciente. Y cuando lo ves, ¡pum! ¡Oh! Pero sí o no, y todos aquí creo que han vivido parte de que cuando uno está enamorado, a veces puede ser el más feo del pueblo, pero la mujer lo ve como Kevin Conner. Mamá, pero no viste los ojitos que tiene. ¿Ah? Y no viste qué bueno es. Es difícil. Ahora, lo que quiero decir, si es difícil vivir un matrimonio cristiano, dice, pero porque nosotros no hemos puesto los principios que gobiernen. Ahora, ¿cuánto más difícil? Porque nosotros como cristianos podemos, sí, porque nos gozamos cuando decimos, bueno, ¿cómo se llama aquel verso que ponemos siempre en los matrimonios? Cordón de tres doble, no sé, Dios, el Señor es el centro del corazón de mi matrimonio. Del dicho al hecho muchas veces hay un buen trecho. Porque para que Cristo esté en el medio de tu matrimonio, Cristo tiene que gobernar tu matrimonio. O sea, si Cristo dice, por ejemplo, que el hombre tiene que tratar a la mujer como vaso frágil, y no lo hace, el reino de Dios no está allí. La voluntad de Dios no está allí en ese matrimonio. Y está propenso a tener un problema grave y el enemigo cogerlo. Tenemos que pedir perdón como hombres, como al Señor. Que la gran mayoría cometemos. Por alguna razón, Pablo, ¿verdad?, inspirado por Dios, dijo, en resumen, entre todos, señaló ese. Pero también la mujer dice, le dice, las mujeres respeten a su marido. No permito que la mujer ejerza autoridad sobre el varón. ¿Qué sé yo? ¿Cuánto es un taller de matrimonio? Lo que quiero decir que tenemos que aprender a hacer la voluntad de Dios. Yo tal vez le preguntara, si no estuviera predicando ya esto, porque yo entonces se percata, ¿no? Pero si yo le preguntara a usted está viviendo la voluntad de Dios? O sea, ¿usted está seguro que está en los caminos que
Dios ha establecido desde antes de la fundación del mundo. Es la voluntad de Dios perfecta, agradable. Y yo sé que muchos de ustedes me van a decir, sí, pastor. Debemos reconocer hoy delante de Dios que debemos aprender incluso a hacer la voluntad de Dios. Usted se preguntará, pastor, pero ¿y cómo hago yo para aprender? ¿Cómo sé que estoy en los caminos? Bueno, primero tienen que entender que hay una voluntad establecida por Dios de forma incondicional. La voluntad de Dios es como decir 3 ramas. Y es importante que usted lo sepa porque podemos caer en alguna de ellas sin identificar realmente en cuál estamos. O sea, podemos estar, por ejemplo, en la voluntad permisiva de Dios. Escucha, iglesia, porque esto es importante. Creyendo que usted está en la voluntad perfecta y agradable de Dios. Entonces, hoy el Espíritu Santo me ha puesto, como de costumbre últimamente me lo está haciendo así. Yo dije que Él es el que manda. Hasta las 4:30 de la mañana estuve allí. Y lo que el Espíritu Santo quiere enseñarnos, mostrarnos, el cómo, el discernir, examinarnos nuestras vidas. Si en realidad estamos haciendo la voluntad de Dios agradable y perfecta, o estamos viviendo en la voluntad permisiva de Dios. Está la voluntad incondicional, o sea, en nuestras vidas hay cosas que Dios ha determinado. Tienen que ver con ese verso que les dije. Muchos planes hay en los hombres, ¿verdad? En el corazón de los hombres, pero el propósito de Dios permanecerá. O sea, esa parte le pertenece a la voluntad incondicional de Dios o la voluntad establecida por Dios. O sea, hay cosas en nuestra vida que usted haga lo que haga, se va a cumplir. Haga lo que haga. Hay momentos, eso lo determina Dios, pero hay momentos en la vida nuestra como cristianos, como hijos de Dios, que hay cosas que usted haga lo que haga, se va a cumplir. Porque así lo ha determinado Dios. Es como Job, perdón, como ¿cómo se llama el de la ballena? Jonás. Bueno, se dice que la Biblia no dice que es una ballena, pero bueno, puede ser del pez más grande que hay, ¿no? Pero tuviste que Jonás hizo, hasta prefirió la muerte, se tiró. Y el Señor tenía un perdón, o hace la voluntad o no la hace. Muchas veces va a pasar. ¿Aló? Y hay que discernir eso, hay que saber entenderlo. Entonces luego está la voluntad permisiva. Yo le he hablado muchas veces porque eso es tan importante, porque como le digo, muchas veces yo me he encontrado totalmente convencido que es Dios que me dio, Dios que me llevó, o Dios que... Y sí ha sido Dios, pero ha sido Dios en la voluntad permisiva de Dios, porque lo cansaste tanto. Yo quiero ir para Estados Unidos, yo quiero ir para Madrid, y yo quiero ir. Mira, ¿tú sabes cuánta gente que salieron de sus países con un propósito para acá y ahora están devolviéndose? Volviendo otra vez a las redes, a pescar cuando ya vinieron con un propósito. Y es verdad que no es fácil. Los que están más recién, en el caso de la hermana, tenemos que pagar un precio cuando nos cambiamos de país, porque no es cambiarse de casa. La pastora ayer estaba diciendo en el momento que recordamos cuando Sorilla se quería ir. Yo también, a mí me pasó y creo que a muchos de los que hemos venido nos ha pasado. Pero entendemos, volvemos atrás otra vez, que Dios tiene un plan para traernos aquí. Y si usted no viera un plan, amén. Pero creemos que si estamos aquí es porque Dios lo ha determinado. Y usó la escasez, usó la hermana, usó el hermano, usó controversia, usó no sé lo que usó. Y Dios te trajo. Y te trajo con un propósito. Ahora tenemos que descubrir ese propósito.
¿Cuánta gente viene aquí con un propósito divino y ya lo estaban palpando, ya lo estaban oliendo, ya estaban empezando a caminar, pero llegaron aquí y se olvidaron con el afán del trabajo, porque aquí hay un principado terrible en esa área? Con el afán de aparentar, de tener según el logotipo, ¿verdad? Según el estándar. Si el vecino tiene un coche, yo tengo un coche. Si quiero una casa, yo también quiero una casa. Si quiero una nevera grande, es que mi amiga está que tiene una nevera de 2 puertas. Y entonces ahora le estoy pidiendo al Señor una nevera de 2 puertas. Y agarra, ¡pum!, te metes en un crédito. Y al mes, bueno, ahora quiero un coche, quiero cambiar el coche, pero el coche no te funciona. No importa, tengo 2 ahora. Y vas a andar con los 2. Bueno, tranquilo, no, hombre, Dios prosperará. Mentira del diablo. Es una voluntad permisiva, porque Dios respeta nuestro libre albedrío. Es importante conocer la voluntad de Dios perfecta y agradable o la voluntad permisiva de Dios. ¿Qué es Dios? Es Dios. Porque Él no traspasa nuestra voluntad. Excepto que te encuentres en la primera. Cuando Dios ha determinado algo para tu vida. No sé si me estoy explicando. Y tenemos muchos ejemplos. Noemí, por ejemplo, cuando se fue a Moab, había hambre en Belén. Y se fue Ruth y Noemí con sus esposos. 10 años tuvieron aproximadamente en Moab. Y regresaron sin los esposos. Mira, déjame decirte esto. En la voluntad permisiva de Dios puede haber muerte. Y sea muerte espiritual, sea muerte física. Como pasó el pueblo de Israel. ¿Qué pasó con todos los 2 millones de personas que salieron de Egipto? Murieron. Hay otras también razones, obviamente, si usted lo está pensando. Pero la voluntad de Dios agradable y perfecta era llevarlos a Canaán en 14 días. O sea, yo pregunto, ¿cuántos de nosotros tal vez estemos dando vuelta en el GPS porque no hemos conseguido todavía el propósito? Y Dios dice, bueno, vamos a alargarlo por aquí, porque lo que me choca a mí del GPS es que cuando tú no consigues la dirección, te manda por allá, venga por allá, y te da, Dios mío, pero lo que te estés ubicando para volverte a llevar al propósito. Y nuestras vidas muchas veces puede incluso que algunos de los que estamos aquí estemos dando vuelta, porque te saliste de la voluntad de Dios, porque el afán te hizo salir de la voluntad de Dios, porque tu orgullo, nuestros pensamientos, lo que nosotros, porque hemos dicho que ¿quién manda en nuestra casa? ¿Quién tiene que mandar? Es Dios que tiene que gobernar y eso no es fácil. ¿Cuántos de aquí pueden reconocer que han caído en eso? Levanten la mano en fe a ver si usted de verdad, porque la primera parte es como los hogares de rehabilitación. La primera parte es reconocerlo. ¿Cuántos lo reconocen? Todos. Y el que no levantó la mano, déjeme decirle que usted también. Y es por eso que el Espíritu Santo nos trae este mensaje. Entonces, cuando ya usted entiende lo que es la voluntad permisiva de Dios, está en Abraham y Sara, por ejemplo, cuando tuvieron de la esclava. Dios quería que Israel tuviera rey humano.
los estudiosos de la palabra. No, fue por el Bueno, no querían. ellos se lo querían. Fueron ellos. Pero el pueblo lo cansó. Queremos rey como los demás. Porque hasta ese día había un gobierno teocrático. Es decir, quien gobernaba Israel era el propio Dios. Pero ellos querían un rey. Entonces se salió el GPS del propósito. Y entonces Dios empieza a colocarlo. Y como Dios es Dios, entonces él utilizó hasta la prostituta para la genealogía, para llegar a Jesús, para llegar a David primeramente y luego para Jesús. Porque Él está en control de todo. No sé si me explico lo que le quiero decir. Dios quería salvar a Israel hace 2023 años. No es pregunta trampa, dígalo. Sí. Pero Él dijo, a los suyos vino y los suyos no le recibieron. Entonces, ¿qué hace el Señor? GPS. Aprovecha eso, se va a la iglesia. O sea, no me quieres, ahora me voy con otra. Que ahí es donde cogen los que aprueban el divorcio, ¿no? No lo digo para dar idea, cuidado con eso. Pero ahí los que se han divorciado, que ya piensan que Jesús también se divorció. Pero ellos te dicen, ¿no? Yo tengo un pastor que él se divorció. Dice, no, bueno, Jesús también se divorció. Y entonces alega de que él fue a su novia a Israel y no le quiso. Y se fue a los ojos, o sea, se fue a la iglesia, a la otra novia. Pero dentro del GPS hay un propósito para Israel que va a ser restaurado. Es el final de la profecía de los huesos secos. O sea, todavía no hay espíritu. Por eso los israelitas ortodoxos dice que tienen un espíritu de estupor por cuando no recibieron al Mesías. Entonces ellos están cegados. Y Dios en su misericordia pesa y mide los corazones, y algunos judíos se han convertido a cristianismo, como lo hicieron los apóstoles, que eran judíos. GPS. Y son muchas las cosas que pueden equivocarnos en el trayecto que Dios ha establecido. O sea, ese GPS es tipo del propósito, pues, llevarnos Dios al propósito. Qué bueno fuera sido para Israel llegar a la tierra de Canaán en 14 días, ¿verdad? Y disfrutar de la leche. Dice que de la tierra que fluía leche y miel. Y es tipo en nuestra vida, dice, estas cosas acontecieron y están puestas como ejemplo para molestarnos, dice el apóstol Pablo. ¿Están puestas para qué? ¿Para qué, iglesia? No conmigo. Yo siempre le pongo eso, mire, cuando viene el cartero y le trae buenas noticias, usted se alegra. Cuando le trae por mala noticia, usted se va a poner bravo con el cartero. Cuando le trae un juicio, usted dice, no, váyase de aquí. Una multa, sí, eso. No. Seguimos, paramos. Seguimos. ¿Está cansado? No. Lo más que tengo un rato aquí en el pie. Y con este calor me estoy derritiendo aquí. Pero a mí aquí se me van los dolores. De verdad. Así lo he dicho muchas veces, la pastora también. Yo predicando, se me van los dolores y se me va todo. Cuando llego después que me siento, ay, Dios mío, otra vez.
pero se vaya en el nombre del Señor. Amén. ¿Cuántos quieren vivir en la voluntad agradable y perfecta? Perfecto. Eso implica sacrificio. Porque en la voluntad, fíjate tú, en la voluntad santa, agradable y perfecta, es que nosotros por nuestra propia voluntad hagamos lo que Dios le agrada. Hagamos según su precepto. Y no solamente que lo aprendamos, porque hoy lo estamos aprendiendo, sino que lo vivamos. No todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre. ¿Cómo se define un verdadero cristiano? Ahí. Podemos conocer mucho de la Biblia y podemos orar mucho, pero si Dios no está gobernando tu vida, si el Espíritu Santo no está gobernando tu matrimonio, si el Espíritu Santo no está gobernando tu caminar, podemos estar dando vueltas con el GPS sin llegar al propósito. Ya hemos podido llegar. Voy a decir algo, pero no sé cómo algunos lo van a tomar y me lo reservo, pero vamos a seguir porque ya avanza la hora. Por ejemplo, Dios dice que Él desea que el hombre proceda al arrepentimiento. ¿Eso en qué está? ¿En la voluntad incondicional? ¿En la voluntad permisiva? ¿O en la voluntad santa, agradable y perfecta de Dios? ¿Amén? Y usted me dirá, pero pastor, pero parece permisiva porque Él le da la libertad a cada uno. No, es que en la voluntad perfecta y agradable también nos da la libertad. Pero nos da la libertad para que lo obedezcamos. Por eso Él decía, y esto a lo mejor no lo entendemos mucho, pero el pueblo de Israel se identificaba con el sacrificio para hacer la voluntad de Dios. Si no había sacrificio, no había voluntad de Dios, porque Dios había determinado un sacrificio para acercarse a Él. Y Él dice hoy, no quiero sacrificio, quiero obediencia. Y esto está a veces por, bueno, está comiendo nuestro matrimonio. Muchas dificultades en nuestro matrimonio, por favor atiéndanme. Muchas dificultades en nuestro matrimonio están sucediendo por esta razón. Porque la mujer quiere hacer su voluntad, el hombre quiere hacer la suya, los hijos también. Pero hasta que determines en tu casa que aquí, como dice Samuel Hernández, que el Espíritu diga, eso se hará. No es fácil, yo no estoy diciendo que sea fácil. Implica un sacrificio diario. ¿Quiere comprobarlo por la palabra? Aleluya. ¿Está bueno? Sí. ¿Terminamos ya? No, está buenísimo. Seguimos. Romanos capítulo 12. Y yo sé que lo tengo, pero ahora nosotros lo apunté. Y aquí está. Romanos capítulo 12, verso 1. Este es uno de los versículos, 1 y 2. Este es uno de los versículos que fue tanto que me ha ministrado mi vida que me lo aprendí de memoria. Eso debemos hacer nosotros, esos versículos que para defendernos. ¿Cuántos tienen aquí grabados ya en su mente versículos para defenderse en el día malo? Amén. Se le presenta un demonio y usted ¿qué le va a decir? La armadura de Dios.
Jesús lloró. No he dicho eso, por ejemplo, estamos mal acostumbrados, los que venimos, estamos hablando mucho acerca de eso en el estudio bíblico, en la escuela bíblica. ¿Cuánta gente nos acostumbraron a batuquear a los demonios con la sangre de Cristo? ¿Sí o no? Y yo lo he hecho. ¿Dónde dice eso la Biblia? ¿Cómo se echa fuera un demonio? Eso no dejó dos formas. En el nombre de Jesús y escribe espada. Si usted no sabe responderle, va a pasar como María. Eva. Y el diablo le dijo, no, es que el Señor no dijo eso. El Señor lo que no quería, en otra palabra, no quería que se abriera vuestro entendimiento para el bien y el mal. Pero no dijo que ibas a morir después que comieras. No, el Señor había dicho que de todo el árbol del huerto podrás comer, menos de este, porque de cierto el día que comieras, ese día morirás. Pero no supo defenderse. Sin embargo, mira a Cristo. Échate. Porque la Biblia dice, mira, la Biblia dice, porque Satanás conoce la Biblia. La Biblia dice que los ángeles te recogerán. El Señor dijo, sí, eso es verdad, ahí lo dice. Pero también dice la Biblia, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo le servirás. Y se fue el enemigo. Tenemos palabra para hacer eso. Grabemos palabra para defendernos en el día malo. Un amigo del alma, el pastor Alberto, él tenía mucha experiencia en sueños, y él una vez se le presentó un demonio orando. Era un hombre muy de oración. Y él cuenta este testimonio muchas veces, lo contó. Y empezó a sacarle lo que él había hecho, la condición. Porque los demonios saben. Eso que tú haces en oculto. ¿Aló? Ellos no son omnipresentes, pero hay demonios destacados de allá arriba para vigilarnos. Pastor, ¿de dónde usted sacó eso? Jesús lo dijo. Que el espíritu inmundo, cuando ha salido de su casa, vuelve otra vez a ver cómo está. ¿Dónde estaba? Una carretera y lo volvemos a tener. Y entonces él estaba, tú sabes, echándole en cara lo que estaba haciendo. ¿Tú sabes lo que le dijo el pastor? En el sueño. Él dijo, sí, eso era lo que yo era. Y todavía estoy en eso, ¿no? En construcción, y todavía me estoy santificando por la sangre de Cristo. Pero mi final, el que le dijo en el sueño, sí, porque fue un sueño, dice, mi final es vida eterna en Cristo Jesús. Tu final es gusanos te cubrirán. Y dice que el demonio, cuando le dijo eso, hizo así, se entristeció y volvió y se fue. Y la Biblia dice, gusanos cubrirán tu cama. Claro, eso es revelación, pero hay que meter el disco duro. Usted compra un ordenador y el disco duro está vacío, ¿cómo funciona? ¿Verdad que no funciona? Hay que meterle programas, hay que meterle ahí. Más o menos lo mismo pasa con nosotros. ¿Lo vemos? Leemos Romanos. Ya lo pusieron, mira el tipo que le digo. Esa es la trampa de los predicadores. Ya le he dado tiempo, pero mentira, lo que estás hablando y predicando, pero bueno, tú sabes, para que se vea bien. Para que quede bien. Entonces, mira cómo dice esta versión. Oiga. Dice, por lo tanto, Romanos 12:1, por lo tanto, amados hermanos, les ruego que entreguen su
sus cuerpos a Dios por todo lo que Él ha hecho a favor de nosotros. Que sea un sacrificio vivo, esto es diario, santo, que es la clase de sacrificio que a Él le agrada. Esta es la verdadera adoración. Oye, esta es la verdadera adoración. Verso 2. No imiten las conductas ni las costumbres de este mundo. Más bien dejen que Dios los transforme en personas nuevas al cambiarle la manera de pensar. Entonces aprenderán a conocer la voluntad de Dios para ustedes, la cual es buena, agradable y perfecta. Amén. Wow. Ese versículo me gusta. Apláudale a ella su palabra. En otras palabras, usted cuando no se amolda a este sistema, ahí la Reina Valera dice mundo, pero en el original es aión. Esa palabra aión no es globo terráqueo, no es mundo hablando del globo terráqueo, sino hablando del sistema del mundo. Lo que hoy llamamos tanto, bueno, no, llamamos, no lo llamamos, pero que se oye tanto, lo políticamente correcto. Ahora todo es lo políticamente correcto. Yo no sé si es verdad esa información de un vídeo que anda por ahí diciendo de que Facebook se está planteando el restringir las alabanzas a Cristo porque son motivos de ofensa para otros, para los ateos, los no creyentes, pues. Lo que hoy, mira, usted no se ha dado cuenta, mira, Netflix, la Warner Brothers, Hollywood, ¿cuál otra? Universal. Todas esas empresas cinematográficas son dueños de dos, por decir dos, o sea, son dos o tres. Y hoy en día ya hoy tiene decretado, por decir así, como norma, que cada película tenga contenido de LGTBI. Entonces, la voluntad de Dios santa y agradable, perfecta de Dios, es lo que Dios te pide que hagas. Por eso digo, cuando tú traes tu diezmo y tu ofrenda, tú estás adorando a Dios. Es la mayor adoración. Si usted no se está amoldando, es una cosa terrible que hasta los cristianos están pasando. Usted no sabe que hay una iglesia que tiene aquí, un ministerio que tiene 135 iglesias en España. Una de las primeras iglesias que entraron en la Federación de Iglesias Evangélicas de España. Hoy por hoy no pueden sacarla, porque lo pueden denunciar. Yo esa vez fui para Madrid y tuvimos una reunión de mundo. ¿Por qué? Porque ellos ya ahora aceptan que sus ministros puedan ser homosexuales. De hecho, en sus iglesias ya hay una iglesia, por ejemplo, que el pastor y la pastora son dos varones, son dos hombres. Pero no, ella es una mujer. O sea, a veces me entiende, es una trans. Los dos son hombres biológicamente. O sea, esto está entrando en la iglesia. Y la Biblia dice que no debemos e incluso rechazar los moldes de este mundo. Los jóvenes que hoy son tan atacados, las modas incluso. Una cosa que está matando el pueblo. Mujeres, atiéndanme por favor. No me atienden todas las mujeres. Cuando el hombre, ese video lo ahora lo utilizan de broma cada un montón de gente. El hombre está viendo la televisión, vamos a ver, vamos a llenarnos de Dios y el hombre pone. Cuando el hombre habla, la mujer se calla. Y entonces el hombre se hace más fuerte, ¿no? Y hay un video que la mujer, cuando él insiste, ¿no?
Pero lo pone 2 veces y lo agarra un cacharro y se lo pega por la cabeza. ¿Qué estaba? Ah, de las mujeres. Ah, las mujeres. Las madres que están aquí. Ay, Dios mío, que voy a puro. Cérrame la puerta ya, ahora que no se me vaya. Usted tiene que darse cuenta que usted no puede vestirse como las mujeres del mundo. Sus hijas, sus hijos. Eso es una cosa difícil. Yo vivo eso. No se puede. Pero aún usted sabe que tengo en la ropa. ¿No? Usted sabe que yo no predico eso. Nunca. 20 años tengo predicándoles aquí. Y nunca he metido como doctrina el tema de la ropa. Obviamente enseño que la mujer tiene que vestirse como. Entonces, una persona que está entrando, una persona que es nueva creyente, que venga como venga, que jamás un día como una mujer me vaya a reprender una persona que venga nueva, en minifalda puede venir hasta desnudo. No sé cómo vamos a hacer. Lo tapamos ahí como sea, le ponemos pero ya una persona que tenga un tiempo. ¿Usted no ha visto aquella mujer que estaba el pastor predicando y entonces la mujer se sentó ahí y el pastor le predicó? Toda la enseñanza fue todo este lado. Entonces cuando terminó la llamó y le dijo: oye hermana, usted tiene ya varios años aquí en la iglesia, tráigase algo más larguito. Pero no, pastor, usted sabe que Dios ve el corazón. Entonces el pastor le dijo: sí, es verdad, Dios ve el corazón, pero los hombres le van a ver las piernas. ¿Ah? ¿Cómo es posible? Mira, hay iglesia. A lo mejor aquí no va a pasar. Pero hay iglesia. Ay, Señor, ¿por qué me mandas por ahí? Yo me acuerdo que en la iglesia nuestra, el líder nuestro tenía varias chaquetas. Porque había hermanas que se ponían unos pantalones tan pegados que cuando se vamos a ponernos en pie, mejor que no. Los varones que estaban atrás sufrían. Entonces llegaba el hermano y como que le ponía algo allí para que era lo que tenía confianza, ¿verdad? Y a mí me pasó hasta con la hija del pastor. Fíjate tú, que tú ves aquí, todos tenemos que aprender de esto. Hacer la voluntad agradable y perfecta es que nosotros ya no nos mandamos. Ay, no, es que el Espíritu Santo me ve bien. Usted sabe quién tiene que preguntarle si tiene marido, pregúntele a su marido. Porque la conciencia del corazón es engañosa. Y si a la mujer le gusta enseñar las tetas, las enseña. Y yo tengo hermanas que uno tiene que hablarles. A mí no me gusta hablar viendo a la persona, pero hay veces que tengo que hablarle así. ¿Qué? Porque es que uno, vamos a ver, uno es hombre. Entonces le digo a mi esposa: mira, póngase algo ahí, vamos a aprovechar a los muchachos porque yo veo afuera más que adentro. Venga, yo quiero ver algo. Ah, ¿qué tal los muchachos? Bueno, aprovecha que no están, póngase algo ahí. O no se ponga nada mejor. Bueno, pero usted entiende lo que le quiero decir, ¿verdad? Y los hombres igual. Hay un video que se los mandé a los muchachos. A los muchachos me refiero más que todo a Gabriel, que está en alabanza. Y bueno, y Jesús también, que a él le gusta. Hoy estuvo también aquí alabando al Señor. Todos los domingos está alabando al Señor. Ahorita tenemos una buena noticia, pero después se la da. Entonces, no, hay un predicador ahí que él agarra layas por eso, porque es un tronco de loco, predicando. Entonces, le llama la atención a los que están en los gimnasios. Carnudo, le decía. Va para el gimnasio, ¿verdad? Y después te paras ahí en la alabanza y con el pantalón bien pegadito para que te vean. Él es un poco, esos predicadores locos, ¿no? Pero en alguna forma tiene algo de razón.
moldes, los moldes. Por favor, no sean, ¿cómo es? A ver si está bien dicho, no se amolden a los moldes. Valga, no sé si la redundancia o no sé si está mal. No podemos moldearnos a el sistema de este mundo. Pero no vamos para terminar. Ya, vamos a terminar, ya nos vamos. Mira, si a usted le cuesta, y pastor, pero a mí me cuesta, pero ¿cómo hago? Mira lo que dice la Biblia. Lo primero que tenemos que hacer, Salmo 143 dice: enséñame a hacer tu voluntad, porque tú eres mi Dios. Tu buen espíritu me guía. Y luego el Nuevo Testamento lo dice, Juan 16:3 dice: pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará toda verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que han de venir. Obviamente que hay que salir de la ignorancia, porque la palabra, me refiero a la ignorancia bíblica, porque la palabra es brújula. Para encontrar el camino, para encontrar la voluntad de Dios, es necesario que estudiemos la Biblia. David decía: lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera nuestro camino. Es un peligro andante un cristiano que no esté leyendo, que no esté escudriñando, que no esté estudiando la Biblia. Porque va a ser fácil no conseguir el destino, ahí el propósito, el GPS, donde Dios quiere que vaya. Y a medida que tú vas estudiando, a medida que tú vas escudriñando al Espíritu Santo, como hemos enseñado en la escuela bíblica, vendrá el rema, vendrán las palabras. Dios te va a guiar, Dios te va a enseñar si estás equivocado, Dios te va a enseñar a hacer buenas decisiones en el matrimonio, con los hijos, y así entonces el reino de los cielos se establece en tu vida. Señor, haz tu voluntad, así como se hace en el cielo, aquí en mi casa, aquí en mi matrimonio, aquí en mi ministerio. Hágase tu voluntad. Mira, hay una forma, yo se lo he dicho, para aprender si algo estamos haciendo y no está en la voluntad de Dios, es que si eso que estás haciendo te aparta de Dios, es fácil, ¿verdad? ¿O no? O no es de Dios, o usted como administrador no está funcionando como buen administrador. Hay gente que me ha dicho: pastor, pero es que hay que trabajar, que trabaje, que no. Sí, pero el Señor no dijo que vas a trabajar todo el día y toda la noche y todos los días. Y cuando viene el culto tampoco. Y cuando viene a la escuela bíblica tampoco. Y cuando viene esto. Yo felicito a los que vinieron ayer, que vinieron bastante para la escuela bíblica. Nosotros me dice, y Jesús también, me preguntaron varios: ¿cómo estuvo? Yo, mira, estuvo tan bien que nos quedamos a la mitad. Menos a la mitad, creo que fue la introducción. Como hubo tantas preguntas y tantas cosas, ¿verdad? Fue amena. Y fue una cosa ahí, aprendimos una cosa, aprendimos otra, fue una bendición. Y yo agradezco ¿verdad? Y su alma le agradece más, y Dios también, el sacrificio. Yo aprovecho incluso para las chicas, ¿verdad? Que están aquí enfrente. Y la hermana Francis que está por allá. Gracias de parte del Señor, gracias de nuestra parte por todo el sacrificio que están haciendo. Dios lo va a recompensar. Sé que están haciendo sacrificio, igual en la escuela bíblica, igual los que están reuniéndose en las oraciones, los que están en la intercesión. Es un sacrificio, pero es en la voluntad de Dios. Una de las cosas que también tenemos que aprender en la oración es a orar en la voluntad de Dios. ¿Sabes qué pasa cuando no oramos en la voluntad de Dios? Dice que Dios no nos oye. Terrible, ¿no? Entonces es necesario. Mira, es más importante de lo que tú crees y de lo que yo creo. Hacer la voluntad de Dios puede significar
no hacerla, perdón, la entrada al cielo. Y sé, porque y tú sabes que yo le enseño que es por gracia, ¿verdad? Pero dice la Biblia, ¿por qué me llama Señor? La palabra Señor es dueño, amo. Es Señor y dueño y amo, el Señor de tu matrimonio, de mi matrimonio, de mi hogar, de lo que estamos haciendo. Porque uno de los grandes errores que cometemos muchas veces es que nos hemos acostumbrado a informar a Dios, y consultar a Dios está dentro de la voluntad de Dios. Usted quiere hacer la voluntad de Dios, consulte a Dios. Consultemos, hagamos la costumbre de consultar a Dios en todo lo que hacemos y no tomar decisiones antes que el Señor lo determine. Y ahí es donde está. No, pero es que se me abrieron las puertas, pero el Señor lo dijo. Y entonces, claro, nosotros para inventar y poner, o sea, glorificamos al Señor en vano. No, soy del Señor. Es que me vino esto y no tenía dinero para esto y de repente me vino, y el pasaporte no lo tenía y me vino, y de pronto empezamos a meter en el saco un montón de temas para decir que sí, que estuvo en la voluntad de Dios. Hoy quiero, y más el Espíritu Santo, que salgamos de aquí pensando y meditando, examinándonos, determinando si realmente hay cosas que nosotros estamos haciendo que Dios no lo está aprobando. Eso no quiere decir que cuando las cosas pasan mal, usted quiere decir, bueno, entonces no está en la voluntad de Dios. No, a veces, cuando peor está la cosa, muchas veces, no a veces, muchas veces es Dios que está en la voluntad. La voluntad de Dios para José, mira la que era y mira todo lo que pasó. ¿Sí o no? La voluntad de Dios era librar y darle de comer a darle, ¿cómo es? Sí, al pueblo de Israel. Para eso era. Y mira todo lo que pasó. Mire, estar en la voluntad de Dios te garantiza que aunque andes en valle de sombra y de muerte, no te va a ocurrir nada. Pero es importante que tú recuerdes que es la voluntad de Dios. Si usted está seguro que usted vino aquí en la voluntad de Dios, mire, que caiga lo que caiga, que pase lo que pase, Dios se va a encargar y Dios te está probando, nos está probando también. Y va a permitir cosas también. Yo he dicho muchas veces que Dios no inventa, Dios no está inventando con nosotros, hay un propósito de Dios. Pero vámonos, pues se nos fue la hora. Yo sé que mis prédicas son largas y algunos me la han criticado. Pero yo entiendo también que yo un poco le predico a ustedes. ¿Y cómo le doy yo alimento como pastor? Que es el que se encarga de llevar las ovejas a pasto, a la palabra. Si alguno de ustedes, yo lo veo 1 hora a la semana para predicar. A algunos otros más. Entonces tengo que aprovecharme. Por el bien suyo, ¿eh? Yo quisiera ya estar hace rato ya terminado. Ah, pero pastor, muchas veces, es que después de 40 minutos no te voy a escuchar. Ya hoy en día a mí me dan ganas de darle por la cabeza cuando me dicen eso. ¿Cómo pueden estar 3 horas viendo el Titanic con atención? ¿Ah? O casi 3 horas que duró Avatar. Y los ojos así, mira, pelados, viendo la película. Y cuando se meten en Netflix ven hasta 2 y 3 capítulos. Y al que le gusta la novela, ay Señor, párese ahí que nos vamos. Vamos a ponernos en pie que nos vamos. Aleluya.
Aprender a vivir en oración está la voluntad de Dios. Aprender a vivir agradecidos está la voluntad de Dios. Mira como dice 1 Tesalonicenses capítulo 5, dice: está siempre gozoso, orad sin cesar, da gracias en todo. Escucha esto, iglesia, porque esta es la voluntad de Dios para nosotros. ¿Se dan cuenta? Obviamente apartarnos de la inmoralidad sexual. Dice, pues la voluntad de Dios, 1 Tesalonicenses capítulo 4, verso 3, dice, pues la voluntad de Dios en nuestras vidas es la santificación. Así que aparteos, no, aquí dice teis, no, que os apartéis, que os apartéis de fornicación. La inmoralidad sexual, ¿no? Son 5 consejos: hablar con Dios cada día. Hazte el hábito de leer y estudiar la Biblia. Permite que el Espíritu Santo te guíe. Rechaza el pecado. Busca la ayuda. Por favor, iglesia, busquen la ayuda de su mentor, de su líder, de sus pastores, del hermano mayor, de aquel que puede darle un consejo sabio en un momento difícil. Y esto nada más es un pincelazo para poder saber si estamos en los caminos o caminando en la voluntad de Dios. Así que, iglesia, yo los desafío a que cada uno con sinceridad podamos examinarnos en todas las áreas de nuestra vida y hacer que el reino de Dios entre en nuestra casa. Pastor, pero es que ya está, pero tal vez lo dejaste en la sala y el cuarto, la habitación, el baño, todavía no está. Son áreas de nuestras vidas que tal vez no están reinando. Yo hablo de reinar, de gobernar nuestras vidas. Y ya sabemos que gobernar nuestras vidas, haciendo la voluntad perfecta, agradable de Dios, es hacer todo lo que aprendemos. Hoy, por ejemplo, hemos aprendido algo, ¿sí o no? Entonces hoy usted decide si quiere hacer la voluntad perfecta y agradable de Dios. ¿Cómo? ¿Cómo puede hacerlo agradable a Dios? Consultando a Dios. Sí, no, pero en resumen. Obedeciendo.